buenas noches, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Aquí estamos otra vez en nuestro espacio de cristianismo profundo para continuar con nuestro estudio. Como ustedes se darán cuenta, ahora nada más estamos dos. Por algún motivo así vamos a estar en unas cuantas lecciones, en un nuevo formato, pero con el mismo contenido y tratando siempre de buscar la edificación para todos, para nosotros y para ustedes. Amén, ¿verdad? Así es que vamos a continuar con nuestro estudio, pero primero, hermanos, les recomendamos una vez más en este momento que tenga su Biblia ahí cerca de usted. Cuando citemos la palabra, abra su Biblia y compruebe que estamos leyendo las Sagradas Escrituras. Normalmente estamos usando Reina Valera 1960. Arrímese su libreta, arrímese una pluma, arrímese un buen café, o si está en el sur del país o en otro lugar donde está haciendo calor, arrímese una buena bebida fría. Nosotros todavía con cafecito, ¿no? Okay. Porque está haciendo frío todavía acá. Pensé que ibas a decir que una coca, no se puede decir marcas. No se puede. Entonces, hermanos, vamos a tratar de disfrutar este tema de la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar, hermanos. Yo, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú mereces toda la honra y toda la gloria y todo el honor, Señor. Gracias. Gracias por guardarnos, por protegernos, por bendecirnos, Señor, cada día. Y en especial, Padre, te damos en este momento gracias por bendecirnos con tu poderosa palabra. Gracias, Señor, por tener la oportunidad, bendición y privilegio, Señor, de poder exponernos a tu palabra, Señor. Que creemos que tu palabra tiene el poder para edificarnos, para enseñarnos, para redarguir nuestros corazones, Señor. Que tu palabra nos enseñe, Señor, cada vez que somos expuestos a ella, Padre. Te pedimos que nos ayude, Señor, a estar atentos, Señor, a tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos ayude para poder encontrar los tesoros de enseñanza que has plasmado, Señor, en tu palabra. Te pedimos bendigas también a cada persona que se dispone a ver este video, Señor. Te damos gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, vamos a retomar una vez más el subtema de el poder de la oración. Y hemos contestado a algunas de las preguntas que nosotros mismos hemos formulado aquí, y vamos a continuar ahora. Esperamos terminar hoy este subtema de el poder de la oración. Así que adelante, Yoba. Pues vamos a comenzar, hermanos. En la pregunta que nos quedamos la semana pasada fue la siguiente: ¿cuántos mediadores hay entre Dios y nosotros? ¿Y quién es ese mediador? Qué interesante es esta pregunta, hermanos, y qué importante es que nosotros tengamos siempre esta seguridad. ¿Cuántos mediadores hay? Uno solamente. Así es. ¿Verdad? ¿Y quién es ese mediador? Bueno, tenemos la palabra de Dios. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos enseña: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Hay uno que es solamente uno, hermanos, que es mediador entre Dios y los hombres. Desgraciadamente, hermanos, muchas veces nos gana el sentimiento, y pensamos, eso nos ha hecho creer la religión popular, y todos estamos cautivados. Toda la gente tiene esa corriente en su mente, y cuando venimos a Cristo, la ignorancia de la palabra nos hace permanecer en esas prácticas que no tienen sustento bíblico. Y digo, a veces nos gana el sentimiento, y cuando muere un familiar querido, especialmente, hermanos, es muy común escuchar esto acerca de papá y mamá, pero pues cuando muere un ser querido, nosotros pensamos que ese ser querido, al estar más cerca de Dios, pues Él puede abogar por nosotros, y no hay ningún sustento bíblico para que cualquier ser humano
que haya partido de esta tierra se convierta en un intercesor o un mediador entre Dios y nosotros. No hay absolutamente ningún sustento. La Biblia nos enseña, hay un solo Dios y en ese Dios creemos, y también hay un solo mediador entre ese Dios y los hombres. Siendo así, nadie puede acudir a Dios de ninguna otra manera, hermanos. Un mediador es uno que está en medio, y entonces de esta manera todo pecador puede acercarse a Dios solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, con la certeza, hermanos, por la promesa de Dios en su palabra, de que no será rechazado. Así es. ¿Cómo ves? Pues sí, definitivamente, como usted dice, es algo con lo que mucha gente ha crecido y tiene ese concepto de que hay varias personas que pueden interceder por ellos ante el Padre. Hay personas que bueno, quiero aclarar que no queremos atacar a nadie en particular. No, por supuesto. Sino, obviamente estamos dando y diciendo lo que la Biblia dice, ¿no? Pero sí hay personas que piensan que, por ejemplo, que los ángeles pueden interceder por ellos, que la Virgen María puede interceder por ellos, que los santos interceden por ellos, y como usted dice, incluso familiares que ya fallecieron, que ya pasaron a estar con el Señor, que pueden interceder por ellos. Pero la palabra de Dios, como dice el pastor, es muy clara y nos enseña, hermanos, que el único que puede interceder por nosotros, el único mediador, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay nadie fuera de Él que pueda hacer esto, que pueda interceder por nosotros. Y desgraciadamente, como usted decía, pastor, no es exclusivo de otras religiones. Dentro de nuestra creencia o dentro de personas que se dicen ser cristianas, en su ignorancia tienen este tipo de prácticas. Sí, es lo que decía yo, la ignorancia de la palabra de Dios. Exacto. Es la que nos lleva a permanecer en prácticas que desgraciadamente, hermanos, tenemos que verlo desde esta manera, no son sustentadas con la palabra de Dios. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como siempre hemos venido insistiendo, hermanos, no descuide para nada la lectura de la palabra, y en algún momento usted va a tener que detenerse en su lectura y entonces hacer un estudio de la palabra de Dios, y eso tiene que hacerse, o sea, no es opcional. Pero comienza todo con la disciplina de la lectura, y es un buen hábito, hermanos, y a usted le funciona, a nosotros nos ha funcionado, comprarse unas herramientas que son marcadores, algunos libros, algunos comentarios para ampliar la idea de algunos versículos, y marcar en su Biblia, e ir madurando en la fe, e ir madurando en estos conceptos, hermanos, que son bien claros en la palabra y fundamentales para la doctrina de todo aquel que se dice ser seguidor de Jesucristo. Sí, porque tener otro tipo de práctica, pastor, prácticamente no va a haber fruto de eso. De tener esa práctica no vamos a ver resultados, porque no hay quien pueda interceder realmente por nosotros fuera de Cristo. Y tener ese tipo de prácticas también definitivamente ofende a nuestro Señor, ¿no? Lo ofende porque le quita el lugar que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Así es. El sacrificio de Cristo fue para tomar ese lugar y garantizarnos a nosotros la vida eterna. Ahora, ese mediador y ese intercesor, hermanos, está clamando ante el Padre por nosotros, porque todavía somos frágiles, todavía somos humanos, y el apóstol Juan nos aconseja mucho en sus cartas el camino del arrepentimiento para no seguir ofendiendo a Dios. Entonces nosotros nos arrepentimos, y ahí está el Señor Jesús ante el Padre intercediendo por nosotros todos los días. Amén. Muy bien, entonces grábese esto, hermanos, es 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y nosotros clamamos a ese Dios en el nombre de Jesucristo, como lo estudiamos la clase pasada. ¿Ok? Ahora, Jehová, ¿cuál es la confianza que tenemos en la oración? Amén.
Y el pasaje, hermanos, que vamos donde se encuentra la respuesta es Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Y mire lo que dice: y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ajá. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que pidamos, hermanos, cualquier cosa que se nos ocurra, cualquier deseo que salga de nuestro corazón, sabemos que Dios nos oye y que Él va a cumplir esas peticiones. Bueno, pero te brincaste el 14. ¿Qué dice el 14? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Ajá. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Exacto. Y luego tú viene el 15. Exacto, fue intencional. Sí. ¿Se dieron cuenta ustedes o nada más yo? Ok. No, fue intencional, hermanos, obviamente, porque estos pasajes, si ustedes se dan cuenta, fácilmente se pueden sacar de contexto. Sí. Y enseñar cualquier barbaridad, ¿no? Es lo que hemos estado enfatizando en las otras lecciones también. El contexto de este pasaje dice que el Señor nos escucha y que contesta nuestras oraciones, pero siempre y cuando pedimos conforme a su voluntad. Sí. No es a nuestra voluntad, no es nuestros deseos, nuestros anhelos, que si nos ponemos a pensar, hermanos, normalmente esos deseos son egoístas, mezquinos, humanos. Sí. Es la tendencia de la raza humana. Sí. Tristemente. Pero el pasaje nos dice de una manera muy clara, hermanos, y enfatiza que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, es que Él nos oye y contesta esas peticiones. Sí. Estamos leyendo aquí, hermanos, yo voy a estar leyendo Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, pero como siempre déjenme leer el verso 13 también para respaldar incluso la idea que estábamos mencionando en la respuesta pasada. Ajá. Estas cosas os he escrito, dice el verso 13, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Aleluya, eso es lo primero que tenemos que saber. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, amén, nuestro intercesor, y en el nombre del cual elevamos nuestra oración al Padre, ¿verdad? Y tenemos que orar, hermanos. Veíamos en semanas pasadas lo que estorba a nuestras oraciones. Sí. Y una de las cosas que estorba a nuestras oraciones es la duda. Entonces aquí tenemos la palabra de Dios impulsándonos a la confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él, número 1. Número 2, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Es muy importante eso. Y número 3, hermanos, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 3 cosas importantes con relación a la oración y a responder a esta pregunta: ¿cuál es la confianza que tenemos en la oración? Estas 3 cosas. Sí, y hermanos, para que no haya misticismo ni nada parecido, la voluntad de Dios está expresa en su palabra. Porque he escuchado de algunas personas que quieren, pero ¿cómo puedo yo saber la voluntad de Dios? Dios, ¿cómo puedo saber que lo que estoy pidiendo es dentro de la voluntad de Dios? Bueno, Dios nos ha dejado su voluntad expresa en su palabra. Es muy común eso que estás diciendo, hermanos, es muy común, y déjenme decirlo de esta manera. ¿Cómo puedo yo saber la voluntad expresa de Dios? Sí. Y le decimos, pues lee el libro sagrado. Ok. ¿Todo esto tengo que leer? Sí, definitivamente. Porque aquí en el libro sagrado, hermanos, está clara y específicamente la voluntad de Dios para los hijos de Dios. Amén. Entonces tenemos que echar mano de este recurso maravilloso que se llama Biblia. Y bendito sea Dios, hermanos, que la tenemos en nuestras manos. Un paréntesis para decirle a nuestros hermanos de nuestra iglesia en Tecate, amados hermanos, métanse al reto bíblico.
nos están dando de tarea unos cuantos capítulos a la semana, y como iglesia juntos, hermanos, completaremos la tarea de dentro de unos pocos meses. Vamos a estar diciendo todos, leí la Biblia completa. Entonces no le aflojen, porque poco a poco vamos conociendo más del Señor a través de su palabra. Nos edifica a nosotros, bendice nuestra familia y sin duda alguna bendice nuestra iglesia. Entonces vamos adelante, hermanos, con la ayuda del Señor. Amén. ¿Ok? Bueno, la siguiente pregunta, hermanos, dice: ¿cuáles fueron los resultados de las oraciones de los discípulos? Me encanta esta pregunta, hermanos, porque tenemos entonces también en la Biblia, hermanos, testimonios para sustentar, aparte de que lo que Dios dice es verdad, pues tenemos testimonios de que cuando oramos hay resultados. Y en este caso tenemos la pregunta: ¿cuáles son los resultados de la oración de los discípulos? Bueno, vamos a centrarnos ahorita en Hechos capítulo 4. Pero si usted quiere ver muchos resultados de oraciones, hermanos, es toda la Biblia, pero el libro de los Hechos, que nos da el inicio de la iglesia, lo que nosotros conocemos como iglesia primitiva, y de donde viene la iglesia evangélica, va a haber muchos resultados aquí de la oración. Sí. Y específicamente, hermanos, en Hechos capítulo 4, el verso 31, dice este párrafo: los creyentes piden confianza y valor. Y dentro de su petición y dentro de su oración, hermanos, tenemos este resultado: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es el resultado, hermanos, de la oración de los discípulos. Y hermanos, hablaban con denuedo la palabra de Dios. En alguna paráfrasis dice: anunciaban abiertamente el mensaje de Dios como resultado de la oración. Amén. Hay un lenguaje muy fuerte que está manejándose ahorita, hermanos, dentro de nuestra iglesia a nivel Latinoamérica, y lo estamos escuchando cada rato de directores de área, de superintendentes, del obispo y de diferentes personas diciendo: sin oración no hay multiplicación. Entonces, la oración, hermanos, es muy importante, y la Biblia nos enseña. Aquí solamente estamos presentando un ejemplo de cuando los creyentes piden confianza y valor, en el que cuando ellos oraron y hubo una manifestación física. Ese es el testimonio de las Escrituras. El lugar en el que estaban congregados tembló. Hubo una manifestación espiritual, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y hubo un resultado maravilloso para la obra de Dios. Estos discípulos, como resultado de orar, hablaban con denuedo, hablaban abiertamente el mensaje de Dios. Sí, y de hecho vemos, como usted dice, pastor, en la palabra de Dios sobre todo, muchos ejemplos de oración que nos bendice, y vemos el resultado del pasaje que leímos hace rato, que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios responde. Vemos muchas oraciones contestadas en el libro de los Hechos, pero también algo que se ve en todas esas oraciones es que ninguno de los discípulos pidió para beneficio personal, o pidió para un deseo, para satisfacer un deseo personal. Exacto, egoísta, mezquino. Exacto. Todo era conforme a la voluntad de Dios, para predicar la palabra, para tener valor, tener denuedo, para predicar con autoridad. Y vemos que siempre Dios respondía a esas peticiones. Los discípulos aquí, hermanos, estaban siendo perseguidos, ¿sí? Estaban siendo impedidos para que ya no hablaran de Dios, porque estaban causando los discípulos una revolución en su tiempo. Sí. Entonces, por eso cuando se parrafeó la palabra de Dios, ¿sí se dice así? Se parrafeó. Pues yo creo, sí, cuando se hicieron párrafos. En el capítulo 4, a partir del 23, hay un párrafo, hermanos, que tiene como título ahí: los creyentes piden confianza y valor. Así es. Ahora, ¿qué hacer, hermanos? ¿Qué hacer
con este testimonio lo vamos a sustentarlo. ¿Qué hacer cuando nos encontramos en dificultades, en luchas, en pruebas, en situaciones difíciles, cuando somos atacados, vituperados, insultados, rechazados por causa de Cristo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Desanimarnos? ¿Decir, no vale la pena? ¿Decir, ¿dónde está Dios que no me ayuda? ¿Decir, porque soy cristiano me están haciendo esto? Etcétera, etcétera. Bueno, el testimonio de estos hombres que sufrieron todo eso fue pidieron confianza y valor a Dios, y el Señor les contestó. Sí, nuestro Señor Jesucristo no engañó a nadie, hermanos. Él nos dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Qué tenemos que hacer en medio de las aflicciones? Confiar. ¿Y por qué confiar? Porque Jesús ya venció al mundo. Y la única manera de tomarnos en esos momentos de, como decía el pastor, difíciles, de circunstancias adversas, es tomarnos de la palabra de Dios y de nuestro Dios en oración. Sí. Y vamos a otro paréntesis, hermanos. Les invitamos el próximo domingo a nuestra iglesia, a los que están aquí en Tecate. Vamos a hablar precisamente de cuando nuestra fe es puesta a prueba. ¿Qué tenemos que hacer y cuáles son los resultados si pasamos esa prueba? Correcto. Entonces les invitamos, porque hay respuesta de Dios, ¿sí?, a todas estas situaciones. Es palabra de ánimo. Palabra de ánimo, sí. Y hay más testimonios. Yoba, tenemos aquí esta otra pregunta. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Y escúchame bien, Yoba. Mientras estaban en prisión. Okay. ¿Qué estaban haciendo ellos? Pues vamos a ver, hermanos, qué estaban haciendo Pablo y Silas. Se encuentra en Hechos, capítulo 16, versículo 25. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Okay. Qué tremendo, es impactante, ¿no? Qué tremendo. Este testimonio, claro. Y hermanos, una vez más, es un pasaje que nos reta, un pasaje que nos enseña, que nos guía. ¿Cuál debe ser nuestro proceder en esos momentos en los que nos sentimos en incertidumbre, en soledad, en lucha? Abatidos, que realmente son bastantes esos tiempos, pero siempre confiando en el Señor. Y es lo que podemos ver aquí en el ejemplo de Pablo y Silas. Por eso estamos compartiendo, hermanos, esta lección como un recurso maravilloso dentro de las herramientas de Dios para equiparnos para el servicio. Y es la oración es poderosa. Sí, y podemos incluso dar testimonio, ¿no?, de que de alguna manera nosotros hemos pasado por esas situaciones, y seguramente usted también, hermano, claro, ya ha pasado por situaciones difíciles y se ha fortalecido en el Señor. Entonces, ánimo. No hay creyente que no pase por eso. Exacto. Es parte del proceso de Dios. Sí, Él sí, es el alfarero, nosotros somos el barro, tiene que apretarnos y tiene que sacar de nosotros lo mejor. Sí. Ahora, aprendemos muchas cosas de este versículo, Yoba 16:25, aunque lo vamos a repetir más adelante. A medianoche, hermanos. Ahora, si usted lee todo 16, vamos a leer gran parte más adelante. Pero si usted lee todo este capítulo, vamos a encontrarnos con que estaban maltratados, estaban golpeados, claro, y estaban encadenados. Y la hora, hermanos, nosotros, ¿qué preferimos hacer a la medianoche, Yoba? Dormir, descansar. Pero la situación, como dicen algunos, no sé de quién lo inventó Yoba, pero tiene algo que ver con el pan. Porque dicen, el horno no está para bollos. Okay. Algo así, ¿no? La idea es de que pues, no estamos como para hacer eso. Sí. Entonces, Pablo y Silas, golpeados, maltratados, encarcelados, amarrados, como que no estaban para cantar y orar. Pero ¿qué pasa, hermanos? A medianoche, cuando debieron haber estado supuestamente descansando y sanando de la golpiza que les dieron, no, ellos sabían lo que tenían que hacer y nos dejan esta enseñanza. Amén. Bendito sea el Señor por su palabra. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban, y se cumple también lo de que estábamos mencionando hace rato. Daban tal testimonio que los demás que estaban ahí los oían. Amén. Entonces, es un testimonio maravilloso de la palabra que tiene más. Sí, nos enseña prácticamente, hermanos, que el gozo de Pablo y Silas no dependía de sus circunstancias,
sino de Dios. Sí. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuál fue el resultado de sus oraciones? Vamos a leer entonces, hermanos, decía yo hace rato, vamos a leer algunos versículos más de este capítulo 16. Fíjense bien, hermanos. Hechos capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 16. Agarre su Biblia y vamos a ir viendo ahí, agarre su lápiz, su marcador, porque va a marcar ahí algunas cosas muy importantes de esta narración en las Escrituras. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Iban a la oración, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, es decir, los amarró. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, y todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, este es un mensaje maravilloso para cada casa, para cada familia, para cada hombre, para cada mujer, con relación a su casa. Amén. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta del versículo 29. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Esto es muy importante para la salvación, hermanos. A él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cuál es la pregunta, Joan? ¿Cuál fue el resultado de la oración? La creación de una nueva iglesia. Amén. O sea, todo esto, hermanos, termina con la creación de una nueva iglesia en ese viaje de Pablo y Silas. Exacto. A Macedonia. Y eso es lo que pasa, hermanos. Dios es experto de sacar de situaciones difíciles y adversas situaciones de bendición, sí, transformándolas en bendición. Sí. Y tenemos muchos testimonios de eso. Esperamos que este testimonio de Hechos capítulo 16 bendiga su vida, hermanos, y usted pueda desglosarlo con calma y en casa y ver tanta enseñanza que hay en esta historia como resultado de la oración de dos hombres maltratados por causa de Cristo, pero que dentro del propósito de Dios había un plan. Amén. Ahora, Joa, tenemos también ejemplos del Antiguo Testamento, sí, apasionantes. ¿Qué pidió Elías en oración y cuál fue la respuesta de Dios? Y la respuesta, hermanos, la encontramos en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18, que dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese,
y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Una vez más, otra vez, viendo el resultado de pedir conforme a la voluntad de Dios. Y hermanos, aquí nada más estamos aquí nada más haciendo referencia al testimonio en el Nuevo Testamento de algo que pasó muchísimos años atrás. El apóstol Santiago se toma el tiempo para exhortar a la gente a ser pacientes y orar. Ese es el tema de esta parte del capítulo. Sean pacientes y oren. Y da como testimonio este episodio en la vida de Elías. Hay muchos episodios en la vida de Elías que tienen que ver con la oración. Hay muchos episodios en la vida de Eliseo, sucesor de Elías, que tienen mucho que ver con la oración. Y en este caso, hermanos, Elías oró por una situación y volvió a orar por el reverso de esa situación. Entonces, hermanos, aprendemos que Elías constituye una de las ilustraciones más notables del poder de la oración en el Antiguo Testamento. Hay muchas. No podemos dejar de lado a Moisés, no podemos dejar de lado a Abraham, no podemos dejar de lado al mismo David, no podemos dejar de lado a Salomón, a Jeremías. Todo el libro de Jeremías está lleno de oraciones y podríamos hacer la lista grande. Pero lo que hizo Elías, hermanos, como representante, usándolo como representante, hermanos, del poder de la oración en el Antiguo Testamento. Las oraciones de Elías, hermanos, que no fueron mencionadas en el relato del Antiguo Testamento, iniciaron y pusieron fin a una sequía que duró 3 años y 6 meses. El Señor respondió a una oración. Entonces, hermanos, retomando el tema, estamos hablando aquí de el poder de la oración. En conclusión, Yoba, ¿qué podemos sacar de este tema de el poder de la oración? Bueno, hermanos, a mí me gustaría enfatizar lo que hemos estado ya recalcando una y otra vez, que tenemos que saber pedir, hermanos, que tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y como bien lo expresaba el pastor hace un rato, la voluntad de Dios se encuentra en su palabra. Y la única manera de pedir conforme a su palabra es conociendo y teniendo tiempo a través de las Escrituras. Esperamos, amados hermanos, que ustedes hayan aprendido algo acerca del poder de la oración. Aquí hemos dado muchos consejos, hermanos, que esperamos les sean útiles. Y uno de los consejos que yo quiero insistir al terminar esta lección es la disciplina. La disciplina tiene que ver, hermanos, con un compromiso de tiempo y de lugar. Usted tiene que hacer un compromiso con Dios y decir, a tales horas voy a comenzar a orar. A veces nos ponemos, a tales horas empiezo, a tales horas termino. Bueno, normalmente sabemos a qué horas empezamos, no sabemos a qué horas terminamos. Pero, hermanos, estamos sujetos al reloj porque los trabajos, las actividades, las tareas. Pero si es necesario madrugar, si es necesario botar las cobijas más temprano, ahorita se siente muy feo, hermanos, porque todavía acá en el norte todavía está haciendo frío. Todavía. Pero, hermanos, al ver que la oración es poderosa y que tiene resultados maravillosos, si es una pena, podemos decir, pues vale la pena. Vale la pena esforzarnos por tener esa práctica maravillosa en la cual podemos ponernos en contacto con el Todopoderoso y Eterno Dios. Practiquemos la oración porque hay poder, hermanos, hay poder en la oración y sobre todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre y Dios nuestro, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo para agradecerte por la oportunidad de estar frente a nuestros hermanos, hablando de este tema del poder de la oración, teniendo estos testimonios maravillosos de tu palabra.
Ayúdanos, Señor, a aprender, pero sobre todo ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a practicar. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu santa, perfecta y maravillosa voluntad, que como lo hemos repetido tantas veces en este momento, está muy clara y explicada en tu santa y bendita palabra. Padre, nos ponemos en tus manos para que tú seas quien obre en nosotros, Señor, en esta área importante de nuestra vida, en la vida de un hijo de Dios, de un discípulo de Cristo. Gracias por esta oportunidad. Y una vez más, Señor, oramos por todos nuestros hermanos, todos nuestros amigos, todas las personas que nos ven, para rogar de tu gracia, de tu bendición en sus vidas, Padre Santo. En situaciones familiares, en situaciones económicas, en situaciones matrimoniales, en situaciones de iglesias, Padre, que tú obres con tu poder maravilloso para honra y gloria de tu nombre y para la edificación de tu pueblo. Y te agradecemos esta oportunidad en el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La próxima semana, hermanos, con la ayuda del Señor, aquí estaremos para tratar otro subtema todavía acerca de la oración, y va a ser muy importante el tema que trataremos la próxima semana. Mientras tanto, oramos, amados hermanos, que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios bendiga.